Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o algunas guías, trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentárselos a ustedes y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre la semaglutida. Yo sé que ya hay muchos artículos acerca de los agonistas de los GLP-1, pero este se me pareció interesante en el sentido de que se trata de probar algunas cosas que ya se probaron o que ya se demostraron en pacientes con diabetes. Este estudio en particular trata de demostrar la cardioprotección en pacientes que no tienen diabetes, que tienen enfermedad cardiovascular ya preexistente, más sobrepeso u obesidad, pero sin diabetes para ver si tienen la misma respuesta que los pacientes que tienen diabetes. Entonces, semaglutida cardioprotección en pacientes sin diabetes. A manera de introducción, en un ensayo publicado anteriormente, como ya les había comentado, las inyecciones semanales del agonista de péptido similar al glucagón, semaglutida específicamente, redujeron la incidencia de eventos cardiovasculares adversos importantes en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular conocida o factores de riesgo cardiovascular. Este artículo que les estoy hablando se denominó Estudio Sustain 6, que se publicó en el New England en el año 2016. Entonces, ya está bien establecido, ya se sabe muy bien que este tipo de medicamentos, específicamente la semaglutida con este estudio que se realizó, se sabe que en los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes es una adecuada prevención secundaria para tratar de evitar nuevos eventos cardiovasculares. Sin embargo, en este nuevo estudio, que está patrocinado por la industria farmacéutica Novo Nordisk, los investigadores examinaron mismos beneficios, pero en aquellos pacientes que tienen las mismas características, a excepción de que no son diabéticos. Entonces tratan de ver o demostrar si este medicamento tiene los mismos resultados que se obtuvieron en el Sustain 6, pero en pacientes que no son diabéticos. Este es el artículo. Se publicó en el New England en el 2023, en noviembre del 2023, se denominó semaglutida y resultados cardiovasculares en obesidad sin diabetes. Linkoff y colaboradores realizaron este estudio internacional de superioridad, doble ciego, impulsado por eventos, aleatorizado y controlado con placebo, que evaluó la seguridad y la eficacia de semaglutida en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, sobrepeso u obesidad. El índice de masa corporal tenía que ser igual o por arriba de 27 y sin antecedentes de diabetes. ¿Cuál fue la intervención que se llevó a cabo en un total de 17,604 pacientes con un índice de masa corporal, como ya les había comentado, igual o por arriba de 27, con un índice de masa corporal promedio o medio de 33 entre los participantes, que tuvieran una hemoglobina glucosilada por debajo de 6,5%, es decir, estrictamente no ser diabéticos, y antecedente de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica sintomática. Los pacientes recibieron semaglutida inyectada por vía subcutánea, titulada, es decir, llegar hasta la dosis de 2,4 miligramos por semana, si es que se lograba tolerar, o placebo. Como pueden ver en la imagen, 8,803 pacientes fueron aleatorizados a semaglutida y 8,801 al grupo de placebo. ¿Cuáles fueron los resultados en este estudio? Durante un seguimiento promedio de 40 meses, algo así, un poquito más de 3 años, ocurrieron estos resultados. La incidencia del resultado primario, es decir, como estaban buscando los autores, este efecto combinado de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o muerte relacionada cardiovascular, fue significativamente menor con semaglutida que con placebo. Como pueden ver en la gráfica, los pacientes en el grupo placebo, 701 pacientes específicamente, es decir, el 8% tuvieron estos resultados primarios, en comparación de los pacientes que estuvieron en el grupo de semaglutida, que solamente fueron 569, es decir, el 6,5% de este grupo. Tuvo un hazard ratio de 0,8 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,72 y 0,90, lo cual lo daba una P significativa, ese es un resultado estadísticamente significativo de menos 0,001 para superioridad para la semaglutida en comparación de placebo. La pérdida de peso también pues, fue sustancialmente mayor con semaglutida con placebo, como podemos ver en la tabla. Aquellos pacientes que se encontraban en el grupo de semaglutida tuvieron una pérdida de peso de menos 9,39% en comparación de aquellos pacientes que se encontraron en el grupo placebo que solamente tuvieron una reducción de peso de menos 0,88%, es decir, bastante
mejor en el grupo de semaglutida, que pues era algo de esperarse. Sin embargo, los que recibieron semaglutida tuvieron significativamente más probabilidades que los que recibieron placebo de retirarse del ensayo debido a eventos adversos. Este es uno de los principales problemas con este tipo de medicamentos. Si bien no se presenta en la gran mayoría, sí es un porcentaje, pues, pues hay nada despreciable de pacientes que pueden llegar a tener efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, bastante molestos. En este estudio se encontró que el 16.6%, es decir, 1.461% de los pacientes tendieron a retirarse del estudio en comparación de 718 o el 8.2% de los pacientes en el grupo placebo, con una P significativa de menos 0.001. Es decir, los efectos secundarios pueden ser un problema en los pacientes que tratamos con este medicamento. Y los efectos secundarios fueron principalmente gastrointestinales, como sabemos de los agonistas de los GLP-1. Efectos gastrointestinales se presentaron en 880 pacientes, el 10%, mientras que en el grupo placebo el 172 o el 2%. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Se las leo de una manera textual. En pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente y sobrepeso u obesidad, pero sin diabetes, la semaglutida subcutánea semanal en dosis de 2.4 miligramos fue superior al placebo para reducir la incidencia de muertes por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal en un seguimiento medio de 39.8 meses. Entonces, a manera de opinión personal, ya teníamos pruebas convincentes de que este tipo de fármacos tienen mejoría, sobre todo para prevención secundaria en aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes, y este medicamento pues nos vino a dar un poco de luz en cuanto a aquellos pacientes que no tienen diabetes, pero que sí tienen enfermedad cardiovascular y sobrepeso u obesidad. Sin embargo, pues hay que llamarlo como es, este tipo de medicamentos, los agonistas de los GLP-1, pues no están a la mano de cualquier paciente. Los costos son bastante importantes. En México por lo menos tenemos Ozempic. Ozempic es el medicamento que se promociona aquí en México, está mucho más dirigido en los pacientes que tienen diabetes, mientras que en Estados Unidos hay una presentación que se llama Wegovy, que es un fármaco que está más orientado y su promoción está más orientada hacia la pérdida de peso. Este medicamento no lo contamos en México, solamente contamos con la presentación de Ozempic. Sin embargo, pues puede ser bastante caro, puede ser bastante salir del presupuesto pues de muchas personas. Analizando y viendo los resultados del estudio, pues podemos concluir que se necesitarían unos 70 pacientes como los de este ensayo para que durante 3 años para evitar un episodio cardiovascular importante. Entonces, no sabemos y por otro lado, no sabemos si la semaglutida oral, porque también tenemos una presentación denominada Ribelsus, tengan los mismos efectos que las presentaciones subcutáneas o inyectadas semanales. No hay estudios al respecto. Tendremos que esperar cuáles son los resultados de Ribelsus en cuanto a prevención secundaria cardiovascular, como se realizó con estas dos presentaciones. Entonces habrá que esperarlos. Y algo que es muy importante son los efectos secundarios. En la práctica privada, por lo menos a mí me han tocado que cuando el paciente tolera el medicamento, la verdad es que los resultados son bastante alentadores, son bastante buenos. Sin embargo, los pacientes que sí presentan efectos secundarios pueden ser muy, muy difíciles de sobrellevar. Cuando hacemos un escalamiento para llegar a la dosis ideal, el paciente, pues sinceramente, al final nos comenta o me comentan que necesitan cambio de medicamento porque los efectos pueden ser muy, 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 muy severos o muy molestos sobre todo. Entonces, habrá que ver cuáles. Ahora también, los autores nos comentan durante el estudio que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los beneficios que se tienen. ¿Por qué tiene estos beneficios cardiovasculares? Los mecanismos de reducción del riesgo cardiovascular con semaglutida pueden incluir, pues sobre todo aquellos relacionados con los beneficios fisiológicos en la reducción de grasa eh, corporal anormal. Sin embargo, pues hay algunas otras teorías de que disminuyen este estado proinflamatorio que la obesidad y el sobrepeso generan, este estado protrombótico que el paciente también empieza a desarrollar con sobrepeso y obesidad.
Entonces, hay varias teorías de por qué este tipo de medicamentos disminuyen como lo disminuyen los riesgos cardiovasculares, sobre todo en aquellos pacientes con prevención secundaria. No hay estudios acerca de la prevención primaria. Estos estudios están llevados a cabo en pacientes con ya problema cardiovascular establecido, entonces son específicamente dirigidos a pacientes para prevención secundaria. No hay estudios para prevención primaria. También habrá que ver los estudios que se vengan más adelante específicamente para prevención primaria. Sin embargo, pues es una opción más para los pacientes que tengan riesgo cardiovascular y que tengan diabetes y que tengan sobrepeso y obesidad. Por lo pronto, son resultados alentadores, son resultados bastante buenos, una herramienta más que nosotros podemos optar para utilizar en los pacientes diabéticos y no diabéticos con problemas cardiovasculares a manera de prevención secundaria. Y pues nada, espero que les haya parecido interesante. A mí me pareció bastante interesante, aunque habrá que esperar un poco más de estudios y quizá la disminución de los costos de estos fármacos para que pueda ser accesible a un gran porcentaje de la población, que les vuelvo a repetir, son pocos los pacientes que pueden solventar un gasto como este todos los meses durante 3 años, es un poco complicado. Entonces, espero que les haya gustado, espero que sea de su agrado. Si no me siguen, síganme. Si no se han suscrito, déjenme una suscripción. Esto me ayuda mucho a crecer y a llegarle a más personas y que sigamos enseñando acerca de toda la medicina interna. Que tengan un excelente día y una excelente, excelente semana.